El fichaje de Memphis Depay por el Atlético de Madrid estaría a punto de hacerse oficial y, según informan los diferentes medios de comunicación deportivos, el Barça percibiría la cantidad de 3 millones de euros por la salida del jugador. Bueno, yo para que no haya malentendidos desde el principio, a pesar de que en buena medida ya lo comenté ayer, pero poco, sin explayarme, porque quería comentar más estas posibilidades de Carrasco, que al parecer pues no existen, ¿no? Porque el Atlético de Madrid parece que se ha negado totalmente a negociar cualquier tipo de salida del jugador, y Brozovic, que también comenté. Pues ahora, como digo, quiero ir más en profundidad. Y quiero dejar claro desde el principio que Memphis me parece un jugadorazo. Es que lo dije una y otra vez desde que llegó, ¿no? Llegó en un rendimiento espectacular con el Lyon, con Holanda, y yo siempre consideré que estaba dando un grandísimo rendimiento en el Barça. Tanto con Koeman como luego con Xavi, donde ya pudo contar menos porque continuamente se lesionó. Es uno de los problemas que tiene este jugador desde que salió del PSV. Ya en el Manchester United empezó a arrastrar este problema, en el Lyon también lo tuvo, y en el Barça las cosas no han sido diferentes. Su pérdida de continuidad tiene que ver con esas lesiones y también tiene que ver con la incorporación de otros jugadores, ¿no? Entonces, para mí, jugadorazo. Su valor de mercado es en condiciones normales es de al menos 40-50 millones de euros. Incluso diría que para mí, por potencial, en un buen proyecto donde él sea líder del ataque, donde el equipo juegue para él y esté en un estado físico excelente, con continuidad y tal, para mí puede llegar a ser un jugador de 80-100 millones de euros. O sea, tiene desborde, talento, tiene gol. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Memphis como jugador. Pero dicho esto, también quiero decir que yo no estoy nada de acuerdo con las críticas que hay del estilo: madre mía, qué vergüenza, hemos traspasado a Memphis por solo 3 millones de euros. ¿Cómo hacemos esto? Menudo regalo al Atlético de Madrid. Más que un regalo al Atlético de Madrid, es que el Atlético de Madrid ha estado muy listo, tanto aquí como con Luis Suárez. Y bueno, con todos los movimientos que ha hecho con el Barça, con David Villa también. El de Luis Suárez fue otro movimiento que ellos veían que el Barça quería sí o sí quitárselo de encima, tanto por la ficha que tenía como para empezar a deshacer el anterior ciclo. Era una salida necesaria, había pocos equipos que estuvieran interesados en Luis Suárez desde el punto de vista de mantenerle su ficha, y estuvieron rápidos para convencerle, ¿no? Con Memphis parece ser que han estado exactamente igual de rápidos, aprovechando que la legalidad les permitía ir a junto de Memphis y cerrar un acuerdo con él. Cerraron un acuerdo con el jugador y animaron al jugador a que se posicionara, ¿no? A que se posicionara para traerlo lo antes posible. Y que aquí, esto es fundamental comentarlo, porque ¿qué hubiera pasado si el Barça dice: no, pues de 3 millones nada, o me dais 7, o me dais a Carrasco, o Memphis se queda en el Barça y tal y cual? Pues Memphis se hubiera quedado a disgusto, con una postura que a saber cuál sería en el vestuario, intentando a lo mejor, yo qué sé, perjudicar o contaminar de alguna manera. Ya vimos contra el Intercity que la actitud del jugador era, hoy ya lo puedo decir, que ya se va del Barça, deplorable. Una actitud absolutamente de vergüenza, paseando por el campo. Cualquier jugador del Barça B o del Juvenil A merecía jugar más que Memphis ese partido. Entonces, lo que no podíamos permitirnos era tener un jugador con esa actitud dentro del equipo. Y además no estábamos en disposición de nada. Porque ¿qué vas a negociar? Es decir, aquí al final hay que entender esto es como una partida de póker, ¿no? Y tú tienes que entender las cartas que tienes o no tienes. Por mucho que quieras ir de farol, en plan, no, pues o me dais 15 millones, o me dais 20 millones, o Memphis de aquí no se mueve, que nosotros estamos encantados con él y tal y cual. El Atlético ya ha hablado con Memphis. El Atlético ya ha hablado con Memphis legalmente, repito, el jugador termina contrato en junio. El Atlético de Madrid sabe que puede fichar al jugador gratis en junio. Le dice a Memphis que tú presiona y amenaza ahí con que o te dejan salir, o la vas a liar, o vas a tener una actitud pasota y tal y cual, o no sé qué y no sé cuánto. Y evidentemente pues el Barça es como intentar jugártela al póker sin tener ninguna carta. O sea, si vas de farol, a lo mejor engañas a alguien y tal, pero el Atlético de Madrid pues se ve que
ha analizado muy bien la situación y sabe no solo que el jugador, que el Barça tenía las de perder porque el jugador termina contrato en junio y han hablado con él y el jugador estaba totalmente dispuesto a ir al Atlético de Madrid y dejar el Barça, sino también que el Barça está en unos problemas económicos donde para poder inscribir a Gavi con ficha del primer equipo, a Araujo, la renovación de Balde y todo esto, necesitan cuanto antes deshacerse del lastre, ¿no? A nivel de salarios. Y sabían perfectamente que la salida de Memphis, desde el punto de vista de liberar la ficha, si aún encima le das al Barça un poco de dinerito, ¿no? Unos 2-3 millones de euros, que bueno, lo del poco de dinerito para el fútbol es poco, para la industria del fútbol es poco, pero evidentemente es un pastón. Pues si le das al Barça 2 o 3 millones, el Barça te va a decir, a ver, 2-3 millones en el traspaso por un jugador que no tengo que amortizar porque llegó aquí libre. Y al mismo tiempo llegó aquí libre y era su segunda temporada esta, ¿no? Al mismo tiempo, como digo, me libero la ficha del jugador, pues oye, es un beneficio. Es un beneficio para el Barça que al mismo tiempo, desde un punto de vista deportivo, el jugador muy probablemente, salvo lesiones inesperadas, el jugador iba a jugar poco. Entre poco y nada. Porque de hecho, antes de lesionarse ya había jugado poco. Había jugado contra el Elche, dando un gran rendimiento, pero había jugado poco, ¿no? Ansu ahora parece que mejorando en su rendimiento. Está ahí Ferran, está Rafinha, está Dembélé, está Lewandowski. Son 5 tíos para 3 posiciones, que si aún encima añades la posibilidad de que el Barça pues te pase a Pedri a la delantera en un 4-3-3 o te pase a Gavi como el otro día cambiando un 4-2-3-1 o como contra el Atlético de Madrid mismamente que jugamos con una especie de 3-4-3, pues el Barça tiene, además de las mencionadas opciones de Ferran, Ansu, Rafinha, Dembélé y Lewandowski, tiene la opción de cambiar, ¿no? De cambiar este posicionamiento y añadirte un Pedri y un Gavi a la delantera. Entonces, ¿qué iba a jugar Memphis en el Barça? Entre poco y nada. Sería interesante quedarnos a Memphis hasta junio para que se lo llevara el Atlético de Madrid gratis y nosotros, por un lado, no recibiríamos estos 3 millones de euros y al mismo tiempo tendríamos que pagarle la ficha al jugador, que según dicen algunos es de 5 o 6 millones de euros brutos. O sea, creo que son 3 millones de euros netos para el jugador, lo que le quedaba por cobrar. Y unos sobre 6 millones de euros, es lo que se está comentando, 6-7 millones de euros brutos, que es lo que tiene que pagar el Barça, ¿no? Y que es lo que se saca de encima, es decir, el Barça se saca de encima unos 6 millones de euros aproximadamente del salario del jugador y al mismo tiempo recibe otros 3 por el traspaso, entonces son 9 millones de euros, que parecen poco, que para lo que es un jugador como Memphis, repito, sí, es poco, por supuesto que es poco, pero no menos cierto es que, a ver, la otra opción es que al final es una cuestión de opciones sobre la mesa. Tienes la opción A, que es quedarte con el jugador para que no juegue. No recibas ningún tipo de compensación económica y tengas que pagar el salario de un jugador que no estás utilizando y que se va a quedar dentro del vestuario a disgusto, pudiendo incluso suponer algún tipo de problema, desestabilizando y tal o lo que sea. Por otro lado, la opción B es dar salida al jugador, que el jugador esté contento y se vaya pues a donde él crea conveniente, en este caso el Atlético de Madrid. El Barça recibe además una pequeña compensación de 3 millones de euros, oye, y se libera el salario del jugador. Libera el salario del jugador. Recordemos que los problemas del Barça a nivel de fair play financiero tienen que ver con la masa salarial, tienen que ver precisamente con los salarios del jugador, con los salarios de los jugadores. Entonces, para mí es muy claro, había una opción A y otra opción B, y la opción B, la segunda que acabo de comentar, la de mira, coge el dinero y vete, pues es la mejor. ¿Que molesta que el Atlético de Madrid se lleve un jugador como este, de un valor de 30-40 millones de euros perfectamente así por la cara, by the face y tal? Pues sí, me molesta. Pero bueno, han estado listos, es decir, han estado listos. Nosotros estaba clarísimo que no íbamos a sacar, ya lo comenté ayer, que para mí el precio seguramente estaría entre los 5 o 10 millones de euros y se ve que no hemos llegado ni a los 5. Que el Barça está tan necesitado que dijo, bueno, a ver, déjate de historias y vamos a sacar 3 millones. 3 millones es lo que dicen en prensa. Algunos dicen que son 5.
En algunos espacios están diciendo que son 5 millones. Bueno, no sé si habrá variables. La ficha, por ejemplo, del jugador tampoco la ponen en ninguna parte. O sea, ya sabemos el tema de las... Es que estoy mirando aquí. Nada, no... Es todo muy ambiguo. Esto de las cifras... Pero bueno, lo que tengo claro es que es un beneficio económico a fin de cuentas, ¿no? Y que ojalá sirva, por ejemplo, para hacerle ya la ficha de primer equipo a Gavi y Araujo. O sea, ojalá que sirva y se pueda cerrar ya. Podamos ver pronto a Gavi con el número 6 y podamos ver a Araujo con su contrato y quitar esa carpeta, cerrarla y luego seguir con la renovación de Balde, y en verano pues veremos qué movimientos podemos hacer, tanto para liberar masa salarial como para poder incorporar jugadores, a ver hasta qué límites estamos, si es que es tan necesario fichar. A lo mejor apostamos por un mercado de veraniego de coste cero, de jugadores que vengan libres. Veremos qué es lo que se puede hacer. En todo caso, para mí, yo entiendo que la gente critique, que diga, que critique no. Yo entiendo que la gente le moleste, pero realmente podemos decir, qué mal la directiva, qué mal Mateu Alemán, qué ridículo ha hecho, solo ha sacado 3 millones. Claro, es que para sacar más dinero el Atlético de Madrid tendría que ser un pardillo. O sea, lo digo así de claro, porque hay que ser muy friki es que hay que ser muy friki para que el Atlético de Madrid diga, no, bueno, pues venga, te pago 10. Pero ¿para qué te le vas a pagar 10? Si realmente te lo puedes llevar en junio, que ya tienes un acuerdo con el jugador, y sabes que al final aquí el que más necesitado es el Barça, no el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no tiene necesidad de nada. Yo sí veo más recriminable la operación Griezmann. La operación Griezmann la veo mucho más recriminable porque teníamos, o sea, si el Atlético de Madrid quería hacer esta jugada de que no jugara la mitad del tiempo y todo esto, para no pagar los 40 millones obligatoriamente, pues oye, el Barça podía esperar, podía darle tiempo, porque yo creo que el Atlético de Madrid sin Griezmann, tú fíjate, ¿no? Acaban de sacar a Joao Félix y no puedes utilizar a Griezmann. Solo podrías jugar con Morata, con Correa y Griezmann jugando media parte. Yo creo que más temprano que tarde el Atlético de Madrid los pagaría. Si no 40, al menos llegarías a una negociación más alta que los 20 millones de euros. Creo que ahí sí teníamos más elementos para poder presionar. Pero tampoco tengo el contrato aquí de lo que firmaron con el Atlético de Madrid, porque a lo mejor, claro, a lo mejor terminaba la temporada y el Atlético de Madrid luego dice, no, pues pasamos, ahora ni 40 ni 20, os lleváis el jugador y le pagáis la ficha que tenía ahí con vosotros, que era de 23 millones de euros netos, una barbaridad así, o sea, sobre 40 millones de euros brutos, lo cual sería, pues bueno, un terrible para el Barça. Quizás fue eso, ¿no? Quizás fue que dijo, mira, déjate de historias, coge los 20 millones o lo que te den, pero sobre todo quítate este salario de Griezmann, porque es lo que nos faltaba, ¿no? Venir con un jugador de 30 o 31 años y con ese salario que ya directamente pues nos destroza la economía, ¿no? Bueno, yo no tengo nada que recriminar en ese sentido, y si alguien me dice, una vez más, aquí es donde se ve que le paga Laporta... bueno, insistir en que yo pedí el voto para Víctor Font, insistir en que yo hice vídeos aquí criticando a Laporta por no sacar a Koeman, y que todo lo que considere que es incorrecto lo criticaré, pero es que aquí yo, si alguien no me cree, le lanzo la pregunta: tú lo que hubieras hecho es quedarte con el jugador, evitando recibir esos 3 millones de euros de traspaso y teniendo que pagar otros 6 millones, o sea, es tirar a un agujero 9 millones de euros para que luego Memphis prácticamente no juegue entre nunca o prácticamente nunca, por lo que he comentado. La línea delantera en principio es Dembélé, Lewandowski y un tercer hombre que puede ser, pues bueno, Ansu Fati, Rafinha, Ferran, y luego está ahí la opción de Pedri y Gavi que estamos viendo, ¿no? O sea, hay 4 opciones delante de Memphis, 4, Entonces, ¿qué sentido tendría mantener al jugador sabiendo que en junio se va libre? Yo es la pregunta que hago. Entiendo, repito, el enfado, la molestia de joder, tal. De hecho, lo que me gustaría, y no he visto ningún artículo al respecto, es que se garantizase que en esta temporada Memphis, al menos en esta,
Bueno, en el futuro no podríamos, evidentemente, pero para lo que resta de temporada, que a lo mejor, por ejemplo, pasamos contra el Ceuta, ojalá no hagamos el ridículo ni tonterías mañana, pasamos contra el Ceuta y el Atlético de Madrid pasa en su eliminatoria y en cuartos, imagínate que nos la jugamos contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con los problemas que nos pusieron el otro día, ¿no? Sería un partido durísimo e imagínate que Memphis lo puede jugar y te echa de la Copa. Pues yo espero que hayan firmado una cláusula donde esta temporada no pueda enfrentarse al Barça. Porque podría enfrentarse en Copa, sea en cuartos, sea en semifinales si pasamos los dos equipos y los dos equipos la alcanzamos. Recordemos que semifinales ya es a ida y vuelta en la Copa, ¿no? Y también que hay un partido de Liga en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid en la segunda vuelta. De momento solo hemos jugado uno, el del Metropolitano el otro día. Entonces, para mí lo correcto sería añadir una cláusula donde Memphis no pueda jugar. Con Nico González creo que la hicieron. En este caso, al ser un traspaso, pues a lo mejor no se puede, me imagino, no lo sé. Pero hombre, lo suyo es que con la poca cantidad que nos ha dado el Atlético de Madrid, bien se podían cortar un poquito, ¿no? Con todo, bueno, el Atlético de Madrid se ha aprovechado de una posición de debilidad del Barça, causada, por supuesto, por la herencia vergonzosa de la época de Bartomeu. Evidentemente, si nosotros no estuviéramos en esta situación de necesidades, el Atlético de Madrid no se lleva a Memphis por 3 millones en la vida. En la vida, porque decimos, ¿cómo? Por 3 millones, mira, prefiero que se vaya gratis en junio que regalártelo por 3 millones de euros aquí y tal. Pero como no estamos en posición de mantener el orgullo y estamos en una posición donde hay que ser pragmáticos, pues al final te tienes que joder, ¿eh? Te tienes que fastidiar. Ya habrá tiempo. Ahora mismo estamos... Por eso es una situación delicada, porque el Barça está tratando de sanear su situación, tanto en el campo, con el cuerpo técnico, con Xavi, como, y por supuesto con la dirección deportiva, con Jordi Cruyff y Mateo Alemán, como luego en los despachos la directiva está haciendo su trabajo también. La situación es delicada a nivel general. Y hasta que no esté saneada nuestra economía y podamos volver a gastar en los mercados de fichajes 100, 150 millones de euros por mercado de fichajes y podamos tener una masa salarial sostenible, organizada y adecuada, con márgenes, donde ya se acabe esto de la norma del 1,4 y el 1,3 y el 1 no sé cuánto, ¿no? Pues hasta que no lleguemos a esa situación estaremos en posición de debilidad, donde todos los equipos, tanto de España como de Europa, lo saben. Y para negociar esto es un problema. Es el legado de Bartomeu que seguimos pagando. Lo seguimos pagando, es así. Pero bueno, yo ya digo, creo que hemos sido pragmáticos. Me molesta que se vaya el Atlético de Madrid tan baratito y se ha aprovechado el Atlético de Madrid. Tomemos nota para el futuro, para futuras transacciones con el Atlético de Madrid, porque se ha aprovechado y mucho de la situación del Barça, tanto con Griezmann, que bueno, eso es más responsabilidad de Bartomeu, ¿no? O sea, el tío no solo paga 120, sino que acaba pagando 135 millones de euros por Griezmann y luego te dan 20 aún encima, que cuando habían firmado 40, ¿no? Y ahora por Memphis aprovechan nuestra situación para, bueno, o 3 millones o nada, ¿no? Vale, pues tomemos nota para el futuro. Esto da muchas vueltas, ¿eh? Y en el futuro, en futuras transacciones, cuando el Barça esté sobrado, pues al Atlético de Madrid ni un jugador. O sea, típico jugador que dices, bueno, no contamos con él y el Atlético de Madrid está muy interesado. 100 millones. 100 millones o nada. Porque como ya estaremos en una situación donde, oye, tampoco voy aquí tan desesperado con el dinero. Pues nada, 100 millones o lo vendo a otro. O más bien directamente nada, no te vendo nada. Porque el Atlético de Madrid, desde luego, no está mostrando ningún respeto. Vamos, o sea, 3 millones por Memphis me parece una provocación. Pero como no nos queda otra que, repito, tragarnos el orgullo y coger la pasta, pues bueno. Yo no lo veo recriminable a la directiva del Barça. O sea, Mateo Alemán, yo, si estuviera en esa posición, haría lo mismo. Coger la pasta, liberar el salario de Memphis y ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es la otra opción? Tengo claro que si el Barça tuviera otras ofertas,
Dicen, de hecho, que había una oferta del Inter, pero que Memphis no quería ir a Italia. O sea, ya da la sensación de que tenía firmado con el Atlético de Madrid. Y me da la sensación de que el interés de Memphis, sobre todo, es de ir a Madrid, ¿no? De que está muy interesado en ir a Madrid, ciudad, a vivir allí. Veremos la actitud que da él allí y el rendimiento que da. Bueno, cosa que ya que se ocupe el Atlético de Madrid. En fin, lo voy a dejar aquí. Os animo a que en la caja de comentarios saquéis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.